Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá hoy, sábado tan temprano. Les doy la bienvenida a nuestro espacio, nuestro nuevo episodio de Hablemos de L. Y bueno, desde la especialización en enseñanza como lengua extranjera de la Universidad Externado, creo que ya muchos me conocen, soy la coordinadora del programa. Y hoy nos acompaña una invitada muy especial, Jenny Urrego, docente e investigadora con una amplia experiencia en español con fines específicos y en español general también. Hoy vamos a hablar de un tema que cobra gran relevancia y es enseñar español con fines específicos. Nos vamos a centrar en los retos y en las oportunidades. Vamos a explorar en esta charla lo que implica enseñar español en contextos profesionales y académicos ya más concretamente, más allá del español general, los desafíos que enfrentan los docentes eh, que, que se encuentran con profesionales que quieren aprender español y también qué oportunidades, ¿no?, se abren para las personas que quieren especializarse en este campo. Bueno, Jenny ha enseñado español con fines específicos hace más de 13 años. Se ha especializado en la enseñanza de español a diplomáticos, médicos, ejecutivos. Ella ha sido profesora de nuestra universidad, del externado, del Caro y Cuervo. Ha formado futuros docentes de L. Y una cosa bien importante es que ella es directora de una escuela, Espanovo, de su escuela, que está especializada en enseñanza de español con fines específicos desde hace ya 8 años. Jenny también es creadora de contenido de materiales de español médico y también ha trabajado en la corrección de estilo en el campo legal. Entonces, muchísimas gracias, Jenny, por estar con nosotros, por habernos regalado este espacio hoy en Hablemos de L. Y estamos muy felices de tenerte y de poder entrevistarte. Bienvenida. No, muchas gracias a ti, Liliana, por esta gran oportunidad y pues me alegra muchísimo estar aquí hoy para hablar del mundo tan fascinante que es pues la enseñanza de español para fines específicos. Bueno, Jenny, entonces arranquemos porque no nos cuentas un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria como docente de L. Ujú. Bueno, yo soy licenciada en Español y Lenguas Extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional. Las curiosidades de la vida es que toda mi línea académica siempre fue por el francés. Hice estudios en Francia y pensé que toda mi vida iba a ser en francés, pero las maravillosas casualidades de la vida y por donde lo va llevando a uno el destino, pues me llevó a L. Y fue un llamado que lo que mencionas ahorita es muy importante porque es como esas nuevas oportunidades y esas nuevas perspectivas se abren y pues hay que escuchar esos llamados. Entonces creo que fui muy obediente con ese llamado de él. Y pues nada, comencé L en un momento en el que en Colombia no había programas tan maravillosos como la especialización que tiene la Universidad Externado, por ejemplo. Entonces, digamos que en un momento muy en donde los materiales eran bastante reducidos, en donde no había programas especiales en él. Entonces creo que ahorita la gente que está interesada en este mundo tiene muchas herramientas para comenzar. Ujú. Bien, vale, vale. Bueno, para los que no están muy familiarizados, ¿qué es enseñar español con fines específicos? Bueno, yo creo que en este momento hay dos tendencias conceptuales bastante extendidas. Podemos hablar de la primera desde una versión un poco más típica y es que es la enseñanza para desempeñarse en campos de alta especialización, en donde encontramos, por ejemplo, la enseñanza para ejecutivos, para turismo, para la salud, para fines académicos, en donde hay funciones comunicativas particulares, en donde hay léxico y este tema del vocabulario es bastante importante, donde las estrategias pragmáticas son muy específicas, donde hay formulaciones gramaticales concretas y todo eso enmarcado dentro de aspectos pues profesionales y académicos. Entonces esa sería una versión pues muy típica
de español para fines específicos, pero recientemente ha habido una ampliación y es entender cómo la enseñanza de lenguas cada vez requiere y los cambios en el mundo están pidiendo que haya más especialización en términos de responder a las necesidades de cada persona. Es decir, que esa enseñanza para fines específicos se está ampliando y es como lenguas para el mundo, lenguas para las necesidades concretas y pues a la final para un fin específico que cada sujeto tiene su fin específico. Entonces eso es algo que se está desarrollando con algunos autores, entonces también es interesante. Vale. Tu escuela se especializa en español con fines específicos, pero ¿cómo es que llegas tú a ese tema, a esa especificidad? Es muy interesante porque luego de que yo terminara el ciclo de fundamentación en la universidad, Eh, yo, de hecho, comencé con F, español para fines específicos, antes que L, por supuesto que después también he enseñado español para fines generales, para español general y no solamente para fines específicos. Sin embargo, tuve algunos estudiantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, entonces a partir de allí fue que me enrolé en este mundo y pues he venido trabajando con diplomáticos desde entonces. Ujú, ujú. Ya contestaste un poquito la pregunta que te voy a hacer ahora y es, ¿por qué? ¿Por qué ha cobrado tanta relevancia F? Porque actualmente lo que tú dices, a la gente atender las necesidades, pero ¿por qué crees que ha cobrado tanta relevancia? Y eso es lo que me parece más interesante de este desarrollo, porque dentro de algunas perspectivas de enseñanza para públicos de grandes en las academias de lenguas y demás, se puede dar o se puede pensar que hay un español general, pero pues muchas veces estos grupos, estos enseñanza, pues a veces puede resultar para todos y para nadie, en el sentido en el que cada sujeto tiene que, en situaciones de comunicación concretas, hablar de su propia vida, hablar de sus experiencias, hablar de su trabajo. Entonces, en el momento en el que el estudiante se limita o está limitado por no tener las herramientas suficientes, ahí es donde el suplir esas necesidades concretas de cada sujeto cobra relevancia. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la frustración que tienen muchas personas y esto lo vemos no solamente en él, sino también, por ejemplo, personas que estudian inglés y luego se van a enfrentar al mundo del trabajo y se ven bastante limitados porque esas herramientas que supuestamente eran como, ok, voy a aprender inglés, etcétera, o también voy a aprender español y ya después voy a poder desempeñarme fácilmente en cualquier ámbito. Entonces, creo que esa necesidad también bueno, en la globalización, en la movilidad, los movimientos migratorios, etcétera, creo que están haciendo que cada vez más haya una necesidad no solamente de comunicarse a nivel, digamos, podríamos decirlo superficial, sino que sea algo mucho más profundo y pues para verlo desde una perspectiva objetiva, la lengua siempre es el camino y la puerta para entrar a otros mundos y entrar en esos otros mundos implica tener las herramientas para movilizarse dentro de su campo de trabajo o dentro de su campo de estudio. Y eso al final pues está conectado con el español para fines específicos. Entonces, esta tendencia que están manejando de que pues necesitamos una versión un poco más amplia en la enseñanza de lengua, pues me parece que es bien importante y por eso que creo que este enfoque se está ampliando tanto. Interesante. Bueno, aquí tenemos profesores de español digamos, general, ¿no? ¿Cuáles crees tú que serían como los retos a los que uno se tiene que enfrentar cuando quiere hacer esa transición, cuando quiere ya meterse en el español con fines específicos? Bueno, yo creo que en primer lugar te mueve el piso. Enseñar F te mueve el piso en el sentido en el que esa zona de confort en la que sigues un manual, en donde el currículo es bastante estable, en el que puedes estar liderando permanentemente
em, pues cada detalle de la clase a tu versión, creo Claro, que eso eh, hace que el profesor tenga que, pues es un reto porque estar en esa zona de confort, entonces muchos, y es algo que justamente cuando hacemos contratación de profesores y demás, es como esa necesidad de algunos profesores que se han acostumbrado como, ¿y cuál es el manual? ¿Y cuál? Y necesito esa base, a pesar sí, de que tengan los conocimientos, eh, les cuesta un poco salirse de ese formato. Entonces creo que eso es un gran reto porque implica realmente tener una conceptualización tan profunda de pues los aspectos de la lengua, de todo el aspecto, de todos los aspectos pedagógicos para la lengua, pero digamos, dentro del conocimiento de la lengua, por ejemplo, conocimientos fonéticos, sintácticos, semánticos, pragmáticos, digamos, puros de la lengua y también esos mecanismos pedagógicos in situ. Es decir, que necesitamos todo el tiempo tener una flexibilidad y una capacidad de incorporar y conectar muchos elementos en un solo momento. Entonces, eso puede generar mucha desazón y mucho conflicto ansiedad. entre profesores, mucha ansiedad de cómo manejo esto, qué hago ahora. Es como, no soy especialista, no soy médico, tengo un abogado, no tengo ni idea de leyes, ¿qué hago? Sí, entonces es salirse de esta zona de confort. Y por ejemplo, que pues es muy fácil tener estudiantes, no sé, que trabajan, no sé, matemáticas, física, etcétera, química, que pueden ser temas con los que no necesariamente el profesor está tan familiarizado. Entonces, el tener este escenario en el que tenemos que movilizar tantos conocimientos de la lengua, pero también conocimientos mucho más, ya sea académicos o de trabajo, pues genera un gran reto para los profesores. Entonces, creería que en ese sentido hay una gran oportunidad, pero a la vez es un gran reto si el profesor no ha desarrollado esas habilidades para moverse fuera de esa zona de confort. Claro, 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 sí. Y ahora miremoslo un poquito del otro lado. ¿Cuáles serían, digamos, cuando un estudiante también, digamos, empieza, a ver, hay estudiantes que tienen nivel básico y quieren empezar con su español específico, como que dicen, bueno, yo voy a apuntarle a esto porque me voy para un trabajo, me voy a algún sitio con un fin específico y realmente lo que quiero es empezar. Entonces, ¿qué dificultades, viéndolo desde el otro lado, desde el estudiante, qué dificultades enfrentan estos estudiantes cuando dicen, yo es que no voy a aprender el español como general, sino me voy a meter de una vez en mi área? ¿Qué dificultades, frustraciones, bueno, qué sé yo, así mismo enfrentan los estudiantes, según tú? Bueno, El mencionas un punto que muy. busca para negocios, salud, diplomáticos, bueno, qué sé yo. Sí. Ujú. Bueno, mencionas un punto bien interesante y quisiera abundar sobre este punto y es que en la literatura ha habido mucha discusión con respecto a si F debe ser para fines, para niveles altos, intermedios, altos exclusivamente y creo que ahí, pues desde todo mi proceso Mm, investigativo y desde mi tesis, yo digo que no, es como que F tiene que comenzar desde nivel A1. Entonces, que obviamente partiendo del nivel, partiendo de la adaptación para las necesidades del estudiante y el nivel de lengua, etcétera, pues se puede adaptar, pero esa es una discusión que ha habido en gran medida, porque no es posible enseñar F hasta nivel intermedio, intermedio para arriba, si vamos con F, pero yo porque defiendo la postura de niveles iniciales, porque pues la vida no permite que el estudiante tenga ese proceso, esa curva de aprendizaje para que llegue a F. claro. Muchas veces los estudiantes ya están trabajando, ya necesitan la lengua, ya necesitan empezar a hablar en los escenarios en los que se mueven en el trabajo y no hay tiempo para que tengas un nivel intermedio para comenzar a enseñarte cosas mucho más avanzadas. Entonces,
partimos de esa visión y pues digamos que la postura que yo defiendo es que con adaptación muchas veces no importa tanto el contenido, sino cómo yo planteo la tarea o cómo planteo ese punto y después cómo le doy las herramientas a mi estudiante para que poquito a poquito vaya avanzando en su camino, ¿no? Entonces, con respecto a allá las dificultades de F, yo diría que partimos de la base que los estudiantes de L, hay aspectos de la lengua española, aspectos culturales, que en realidad podemos decir que para L y para F pueden ser las mismas dificultades, ¿sí? Pero lo particular de F a mí me parece que es el tiempo y es que con mucha frecuencia el punto del tiempo es fundamental tanto para la toma de clases, por ejemplo, porque con frecuencia son estudiantes que están muy ocupados y que Mm, avanzan poco a poco de acuerdo a sus ritmos de trabajo, pero la cuestión del tiempo también es interesante porque el hecho de que el estudiante necesita la lengua para algo tan importante como su vida laboral, hace que estos retos en la lengua aumenten esa motivación intrínseca en el estudiante y que en términos afectivos sea mucho más comprometido. Entonces, que haya una movilización de aspectos muy interesantes que a veces en L, bueno, español en general, no siempre pasa. se da. Ujú. Entonces, el hecho de que los estudiantes tengan ese estrés de lograr comunicarse, de ya participar en reuniones, en hacer con la lengua, porque ese concepto es muy importante de hacer, que yo logro hacer con la lengua, hace que pues los estudiantes de F tengan algunas particularidades. Y pues creo que eso es fundamental para los profesores también, porque es entender cómo el estudiante va transformando su proceso de aprendizaje de acuerdo a todas estas variables tan grandes como son el tiempo, el trabajo y la motivación, que a veces puede jugar a favor y a veces también puede jugar en contra. En el sentido en el que hay estudiantes que quieren perfeccionar la lengua, pero tienen tanto trabajo que pues a veces no pueden tener mucha No es continuidad. compatible. ¿No? Claro, claro. Tú hablabas de las necesidades de los estudiantes, qué tan importante, ¿no? Eh, en F, ¿qué papel juegan las necesidades del estudiante? Yo diría que lo son todo. Digamos que si lo comparamos en términos de lo que es el manual para los Mm, profesores que están acostumbrados en L, el análisis de necesidades es la brújula que nos va a permitir hacer absolutamente todo. Entonces, si no hacemos un análisis de necesidades profundo, no podemos realmente responder a una enseñanza para fines específicos, porque el analizar quién es el estudiante, cómo necesita usar la lengua, en qué situaciones de comunicación está, pues es esa hoja de ruta que nos va a permitir crear absolutamente todo. La parte curricular, identificar qué tipo de material es pertinente, cómo desarrollar la clase. En términos de tiempo, en términos de la logística, es absolutamente todo. Y también es muy importante tener siempre en mente que esas necesidades se van actualizando. Entonces, cuando hablamos de claro, fines mientras evoluciona su específicos, trabajo, claro. exactamente. Entonces es como si yo no escucho suficientemente lo que estudiante está viviendo y cómo van evolucionando esas necesidades de acuerdo a lo que ya tiene, de acuerdo a los escenarios en los que se encuentra y cómo va evolucionando todo, pues no puedo dar cuenta de lo que realmente necesita el estudiante. Entonces creo que una enseñanza efectiva de español para fines específicos debe tener ese análisis de necesidades y también
verlo no solamente desde el contenido, la gramática, el léxico, sino también en aspectos humanos. Entonces, es como, por ejemplo, logro, este estudiante tiene una reunión supremamente importante con Mm. actores de alto nivel, pero logro apoyarlo para que pueda tener una tranquilidad y que esos aspectos afectivos no impidan su buen desempeño en la lengua. O cuando van a presentar un examen para el trabajo. Entonces, ese tipo de cosas creo que son muy importantes. Entonces, como ese análisis de necesidades para mí es un sentimiento de gran empatía por el estudiante y realmente analizar cómo está como ser, qué necesita en términos de contenido, pero también de cómo está su ánimo, cómo está su energía, Mm. cómo se siente, porque no puedo simplemente yo sentarme, esto es lo que vamos a aprender y ya si estás con un problema grande en la oficina y no puedes pensar en otra cosa, sino en lo que está pasando allí. Claro, porque en general, digamos que no solamente, a ver, en su gran mayoría, cuando uno está en Colombia, que está en el país donde está enseñando la lengua, pues está normalmente en el contexto laboral, ¿no? Que es diferente a las personas que aprenden antes de empezar en un contexto laboral. Supongo que el nivel de ansiedad y todo esto cambia, ¿no? Cambia mucho según lo que estás diciendo. Total. Claro, las necesidades también van siendo cambiantes de acuerdo al avance, de acuerdo a todo lo que pase en su trabajo. Correcto. Hablabas, desde el inicio tocamos el tema de los materiales, que es algo bien interesante. Siempre estamos en una posición cómoda cuando enseñamos español para español general, pero tenemos también otro reto adicional y son los materiales. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo puedo yo diseñar materiales para que se adapten a mi estudiante, que sean coherentes para estos fines específicos? Bueno, yo considero que hay que ser muy estratégicos en términos de qué tipo de material y qué tipo de contenido yo quiero. Yo quiero crear un material para un contenido y qué tipo de contenido y qué rentabilidad me va a generar hacer esa creación de contenido. ¿A qué me refiero? A que incluso estudiantes que trabajan en un mismo lugar van o están en una universidad, por ejemplo, aprendiendo para fines académicos, pues cada uno tiene su carrera. Entonces, Sí. el diseñar materiales eh, para cada uno de ellos, pues resulta prácticamente imposible para el profesor. Sí. Entonces, por cuestiones de tiempo y demás. Pero entonces, yo el mecanismo que más eficiente que he encontrado es hacer diseño de materiales más que para contenidos específicos, es para funciones comunicativas que resultan muy frecuentes. Entonces, por ejemplo, si tomamos, no sé, una función comunicativa como influir en el interlocutor. Entonces, yo al seleccionar esa función comunicativa puedo tocar o tomar mecanismos lingüísticos, discursivos, léxico, gramática, que realmente es muy frecuente en la lengua y esa función comunicativa me va a permitir utilizarla con diferentes estudiantes. Entonces, como ese diseño de material vale la pena en tanto yo puedo garantizar que esa función comunicativa va a ser relevante no solamente para el estudiante que trabaja en la sección política de la embajada tal, sino o para el estudiante médico que trabaja en la sala de emergencias y no para el médico que trabaja en consulta, sino que es algo que en términos de perdón, en términos de la comunicación resulta totalmente necesario. Entonces, desde mi perspectiva, yo lo veo más desde ese lado Funciones. de las funciones comunicativas me parece fundamental, pero también, pues, hablamos del material auténtico, que es una fuente invaluable para el profesor de fines específicos, porque el material auténtico es tan flexible, pero tan real, es decir, evidentemente está fuera del escenario de clase, pero no solamente el material auténtico no solamente le ayuda en términos de lengua, sino también de su Mm. propio quehacer laboral, ¿no?
Mm, Entonces, ese punto a mí me parece muy valioso y creo que es un valor agregado que a veces pasa desapercibido, pero en la medida en que nosotros como profesores le podemos, en lugar, y es por ejemplo lo que manejamos en español, no es que es la clase de español, es la carga, ay, tengo tanto trabajo y tras el hecho que tengo que tomar clases, sino que no, es que esto hace parte de tu trabajo. Entonces es como lo que estás aprendiendo es para tu trabajo. Entonces, necesitas preparar una reunión, un correo electrónico. ¿Qué está pasando en tu vida laboral que necesita el español? Y ese material auténtico es fundamental. ¿Cuáles son? Necesitas, tienes una reunión con estos pues, personas de alto nivel y necesitas entender qué está pasando, porque entiendes las palabras. Con frecuencia, por ejemplo, llegan muchos estudiantes que, no sé, por ejemplo, nosotros recibimos estudiantes que han estudiado en el Foreign Service Institute en Estados Unidos durante 6 meses, han estudiado español 8 horas diarias, 5 días a la semana. Entonces llegan con un nivel de español Muy increíble. bueno. Mm. Y bueno, entonces, bueno, ¿qué no comprendes? ¿Qué está pasando en tu vida en español? Ah, es que hay referencias culturales que no comprendo. Leo los periódicos, pero no entiendo el punto. Mm. Entiendo cuáles son los ecos que tienen esas palabras. Entonces, por eso me parece que el material auténtico no solamente como herramienta para la lengua funciona, sino también es dar una apertura a eso que el estudiante está necesitando para el desempeño de su trabajo. Entonces, que Y puede ser viviendo, ¿no? también Claro. exactamente. Entonces, pues en ese sentido, yo creo que el profesor es el que debe lograr, pues que el material se ajuste a esa propuesta pedagógica que haga. Por eso es tan importante que el profesor tenga tan claros o que tenga una conceptualización em, disciplinar y pedagógica tan clara que le permita moverse en esos escenarios y que haga propuestas muy adaptadas a lo que el estudiante busca y pues por supuesto que es una creación bidireccional, porque siempre es una propuesta, porque el estudiante al fin y al cabo es el que sabe qué es lo que necesita y Claro, a veces podemos percibir que el estudiante necesita esto y eso es lo que el tema, pero pues a veces puede que no, necesita como irse por otro camino y eso también es válido. Entonces, por eso mencionaba mucho el tema de esa escucha activa, de esa empatía, de entender qué le está pasando al estudiante, qué está necesitando, porque pues eso es lo que va a caracterizar o va a permitir que tenga un impacto significativo en su quehacer. claro, claro, claro. Interesante, porque también mencionabas lo del material, digamos, crear el material con las funciones y creo que eso también permite que ese material sea reutilizado, ¿no? Después con otros estudiantes que tengan de pronto el mismo perfil, que eso es algo que uno muchas veces hace y vuelve y rehace y vuelve a hacer para cada estudiante, entonces es una matazón, como lo llamamos, porque es que no le da a uno el tiempo, ¿no? Cuando ya se desborda de estudiantes o de trabajo, pues no le da a uno el tiempo de estar, si uno no busca las funciones, realmente sí ahí das muy interesante el buscar las funciones, ¿no? En qué contextos para poder también reutilizar ese material, que es una creación en donde uno ha metido mucho tiempo, esfuerzo, y bueno, ¿no? A mejorar, ¿no? A mejorarlo después de pronto con otro perfil. Muy interesante. Porque claro, De lo que ¿Mm? Sí, dime. Sí, 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 no, porque siempre que nos enfrentamos a los fines específicos es eso, y el material, y yo no soy médico, y yo no soy abogado, y ¿qué hago, no? Entonces ahí has hecho como una unión en el material auténtico, que obviamente también puede ser adaptado al estudiante, pero que ya nos da algo más, digamos, preciso, ¿no? Tenemos en la mano con qué trabajar. Total. Bueno. Súper interesante, Jenny. Y ahora hablemos un poco de las oportunidades laborales que hoy en día nos da el español con fines específicos, que yo creo que eso es muy, muy pues, importante para nosotros como profesores de L, porque siempre pensamos, bueno, voy a enseñar español siempre como español general, pero si quiero avanzar, esto tiene una apertura más, una posibilidad más, sí, como abrirse un poco más, ¿no?
no decir yo soy diferente, yo doy clases de español, pero también puedo dar clases con fines específicos y eso es algo, hay más oportunidades. ¿Cómo lo ves hoy de acuerdo a lo que pasa en tu escuela? Sin lugar a dudas, para mí el futuro de las lenguas es F. En realidad no creo que, y aún más con todos los desarrollos de la inteligencia artificial y demás, creo que el hecho, estas perspectivas de survival Spanish o como español de supervivencia o básico, pues cada vez se revalúa mucho por la tecnología. Y yo creo que realmente en el momento en el que percibimos y nos damos cuenta de cuáles son de cómo está evolucionando los empleos, el mundo del trabajo, hay pues muchas más oportunidades en este campo. Entonces, no sé si a ver, es una discusión que interna en muchos ámbitos en profes de él. Es como, ¿será que van a sacar el chip o ya la inteligencia artificial nos va a, eh, a, va a hacer que nuestro trabajo sea obsoleto? Pues yo creo que el hecho de estar en el campo de F, pues hace que no sea así. Entonces, por ejemplo, hay muchas oportunidades pues, por las situaciones políticas, por los movimientos migratorios en nuestro contexto, pues Estados Unidos y Europa, sin lugar a dudas, son esos lugares clave. Y pues también hay muchas oportunidades para enseñar español para ejecutivos, para enseñar también es muy llamativo que cada vez más las universidades están buscando más intercambios. Entonces, hay mucha oportunidad en el campo de enseñanza para fines específicos, para fines académicos, porque precisamente la gente está viendo cómo el viajar, el hacer conexiones, el estar más conectado con o crear redes de conocimiento es cada vez más importante y eso se logra a través de la lengua. Entonces creo que hay muchas oportunidades en estos campos. Perdón, sí. Voy a leer acá el chat que acabo de ver que escribieron. Entonces, Beatriz dice, por ejemplo, con los militares que llegan de comisión a Colombia y les gustaría aprender español, muchas veces quieren algo más que aprender español general. De acuerdo. Y Ana dice, en el mercado académico hay varios libros diseñados con fines específicos. Entonces ella pregunta, ¿implementar uno de estos materiales no responde a las necesidades de los aprendientes? ¿Siempre deben diseñarse materiales propios? Pregunta ella. Si tienes la suerte de que tu estudiante trabaje en el sector, por ejemplo, no sé, hay libros como expertos, socios que están en el campo para ejecutivos y tu estudiante trabaja en ese campo, está perfecto. Pero pues hay otros estudiantes que no tienen realmente los contenidos no están muy relacionados con lo que realmente hace el estudiante. Entonces, sí, siempre diseñarse en materiales propios, yo creo que sí se pueden utilizar materiales ya realizados por diferentes editoriales y demás, hay mucha oferta, pero dentro de mi experiencia no es posible utilizar solamente un material con un estudiante, porque resulta bastante insuficiente, porque las necesidades de los estudiantes son muy diferentes, incluso si trabajan en la misma sección, todo va cambiando, entonces los intereses, pues es bastante diferente. Ujú. Pareciera como más dinámico, ¿no? Una clase de español con fines específicos. Hablo de lo cambiante que puede ser, porque finalmente lo que decíamos al principio, uno tiene la comodidad, entre comillas, cuando tiene el libro y el manual y uno sigue un programa y va por ese camino, ¿no? Cuando no tiene un fin específico. Entonces, sí. Bueno, gracias. Acá está hablando de que con el diplomado de las charlas he pensado en este asunto porque vivo dentro de un batallón militar y los militares siempre pagan un traductor porque no hay, claro.
Ya son fines específicos y claro, tienen que pagar un traductor también que eso existe, ¿no? Traductor con fines específicos. Mm, bueno, y acá pregunta Marisela, ¿qué preguntas y categorías tienes en cuenta cuando creas tu análisis de necesidades de una clase con fines específicos? El cuestionario que uno hace al inicio, me imagino que sí. Mm, Todas las preguntas que den cuenta de el estudiante utiliza la lengua en qué tipo de escenario, de manera muy específica. Por ejemplo, entender las secciones donde trabaja el estudiante, entender qué tipo de contactos tiene, por ejemplo, con qué tipo de personas se encuentra. Por ejemplo, hay estudiantes que solamente tienen reuniones con personas de muy alto nivel. Hay estudiantes que tienen reuniones con campesinos, con personas que trabajan en el sector financiero o personas que trabajan en el gobierno o es, por ejemplo, con los médicos. Entonces es población mexicana, guatemalteca o personas que quién es ese entender ese interlocutor del estudiante también es fundamental y mencionó particularmente los médicos porque a veces pensamos que debemos enseñar todos los términos más sofisticados de medicina para que el estudiante hable, pero pues en realidad el interlocutor es una persona que no es médico. Entonces necesitamos darle las herramientas para que pueda interactuar con esa persona objetivo. Entonces, todas las preguntas que nos permitan entender y hacernos un panorama de cómo se mueve el estudiante en español van a ser fundamentales en el análisis de necesidades. listo. Bueno, entonces creo yo que las preguntas también, el cuestionario inicial de las necesidades también apunta a dónde se va a mover, obviamente. Sí. Vale, y ya hablando un poquito más sobre las oportunidades laborales. Ujú. Cambiemos un poquito a eso ya, a las oportunidades que nos da EFE. ¿En qué países crees tú que hay mayor demanda o según tu experiencia con tu escuela, a dónde más podemos como apuntarle? ¿Qué países tienen más demanda de EFE? Yo diría que sin lugar a dudas Estados Unidos, bueno, es que estamos hablando de un país de 300, más de 300 millones de personas, entonces pues no hablar de Estados Unidos es imposible y también creo en Europa. Em, Recientemente he empezado a hacer, pues por nuestro contexto en Colombia, con China, pero todavía está un poco incipiente desde lo que yo he percibido, está un poco incipiente, pero creo que puede irse desarrollando en el futuro. Súper. Joana hace una pregunta con respecto digamos, que tiene que ver con relación a lo que acabamos de decir. Y dice que con respecto a la oportunidad laboral como profesor de EFE, a ella le gustaría saber si se paga diferente a un profesor que da un curso de español general y a uno de F, teniendo en cuenta que hay que crear nuevos materiales cada vez, o bueno, crear nuevos materiales porque no siempre lo hay, y lo que acabas de decir es que raramente, digamos, un manual no sirve de base, pero raramente uno llega hasta el final con unas necesidades como que están plasmadas en un manual. Pues mira que yo me estoy mucho más conectada con esta perspectiva que las lenguas que hablamos en la parte inicial de este concepto mucho más amplio que es WSP, que son las lenguas para el mundo, que están mucho más conectadas con la lengua para qué y para quién, en dónde. Entonces, teniendo en cuenta eso, si en términos tradicionales hablamos de español para español general, español para fines específicos, con el objetivo, digamos, de hacernos un marco conceptual que permita comunicarnos, pero para nosotros, por ejemplo,
el estudiante, cada estudiante tiene unas necesidades tan concretas que incluso cuando aparentemente es un español general, pues realmente hay unas necesidades que no necesariamente están en un manual. Entonces, digamos que la creación de materiales o la creación de contenidos, pues desde la forma en la que yo concibo la enseñanza es inherente a la práctica pedagógica. Entonces, para mí no habría mayor diferencia partiendo de esta perspectiva académica y conceptual. Ujú. Es el mismo trabajo, pues, para los dos. Ujú. Ok, bien. Hablabas de la inteligencia artificial, de cómo, de lo que pensamos, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho la enseñanza, digamos, de EFE con esa incorporación de la tecnología y de la inteligencia artificial. Eso, ¿cómo funciona eso ahora en esa área específica de la que hoy estamos hablando? Pues yo creo que la inteligencia artificial está ayudando a muchos profesores para responder a esa personalización. Mm, Entonces, el obtener tal vez ciertos apoyos, ciertos contenidos, ciertos aspectos que podamos utilizar para las clases. Entonces, creo que eso es un plus que le está dando la inteligencia artificial, pero creo que hay parte mucho de la formación docente y cómo el docente es capaz de usar esa tecnología de manera estratégica, sin depender de ella, sino realmente utilizarla para cosas muy concretas que a veces, pues, no necesariamente, pues, son muy, pues, hablamos un poco de la rentabilidad de la creación de material de contenido, de la creación de contenido, de sí. materiales. Entonces, creo que ese campo se está expandiendo y pues creo que es una gran oportunidad para los profesores de EFE. Mm, eh, Me vuelvo un poquito, volvamos a lo del método nociofuncional, yo lo llamo así, bueno, cuando haces materiales con una función, no es para una función específica, dándole al estudiante, y eso me suena al nociofuncional, al método nociofuncional, pero ¿tú crees que en la enseñanza de F, eh, qué enfoque utilizamos? Que seguimos, digamos, actualmente la gran sombrilla, diría yo, es, pues hay muchas maneras de enseñar ahora que han salido, cosas nuevas, ¿no? El enfoque por tareas es el que, como que uno dice, bueno, de tareita en tareita llegamos a una tarea grande y es como en el que más nos basamos, yo pensaría, y que obviamente cobija a todos los que están llegando al enfoque léxico, bueno, en fin, muchas cosas nuevas, pero ese seguirá siendo como la base. ¿Qué opinas tú para F? Mira que es muy interesante que lo menciones porque durante mucho tiempo, o bueno, en algunas ocasiones traté de implementarlo, pero jamás fue posible. Desde una perspectiva, no sé, como por ejemplo, desde como la profesora Shelester lo presenta, como lo que mencionas, tareita, tareita, gran tarea, Sí. precisamente por el tiempo que el estudiante tiene, lo que está pasando con su trabajo, con lo que está pasando con el estudiante. Entonces, algo que en un momento era relevante para el estudiante ya no lo es en 2 semanas. Entonces, hacer un proceso prolongado, pues Ah, no necesariamente, de nuevo, responde a esas necesidades. cierto. Caso, por ejemplo, contrario a las clases de español para fines académicos. En este tipo de escenarios que, en mi opinión, son un poco más controlados porque tenemos un Mm. grupo, pues así sea pequeño, pero tenemos un grupo en el que podemos dar unas Vamos por el pautas mismo mucho camino. más concretas. Exacto. Pero ya Sí. cuando hablamos de otras clases mucho más individualizadas, que es, en mi opinión, para el resto de fines específicos, me parece que es como lo más frecuente. Yo me inclino mucho más a la perspectiva, por ejemplo, de Michael Long, que plantea cómo se crea una tarea meta y hay
micro o tareas, se lo denomina tareas pedagógicas. Entonces, dentro de una sola clase estoy creando ese punto. Lo que yo, por ejemplo, lo plantea para ejemplificar, él plantea como una tarea meta, seguir indicaciones de cómo llegar a un lugar, por ejemplo. Ujú. Y a partir de esa tarea meta, crea unas tareas pedagógicas para lograr esa tarea meta. Me alineo mucho más con esta perspectiva y dentro de mi perspectiva de lo que yo he trabajado con mis estudiantes, futuros profesores de L, es la creación de situaciones de aprendizaje, porque cuando creamos situaciones de aprendizaje y contextos, el estudiante se enfrenta a desempeñarse en una situación realista. Entonces, ahí es donde regresamos todo el tiempo al análisis de necesidades. Cómo yo tengo la suficiente información y esa capacidad de escucha para plantearle una situación de comunicación compleja y, digamos, robusta para que el estudiante pueda desempeñarse en ese escenario. Y en el proceso, entonces, desarrollamos tareas pedagógicas que me permitan llegar a ese punto. Entonces, digamos que me alineo con Michael Long en términos de esa versión de tarea, micro tarea, por llamarlo de una manera, pero mucho más abierto y mucho más contextualizado. Esto me suena un poco como a los casos, como a la enseñanza por Sí, casos, ¿no? sí, pero fíjate que cuando hablamos del caso, también me parece que tenemos ciertas restricciones en términos de lo que se espera del estudiante y el desarrollo de de este punto, porque por ejemplo en el caso mm, puede haber limitaciones a veces con respecto a los temas que se abordan. Mm, Esa a veces puede ser como cierta limitante. bueno, bueno, se nos acaba el tiempo y algo para terminar, si tienen preguntas, por favor, háganlas por el chat o activen el micrófono, pero bueno, antes como, ¿qué consejo, que tienes mucha experiencia, qué consejo le darías tú a los que quieren iniciarse en EFE? Bueno, yo creo que fundamentalmente tener mucha curiosidad intelectual, porque es acercarse a lo que el estudiante está haciendo y entender su trabajo, teniendo súper claro que no somos, pues no tenemos ni la profesión ni el Mm. trabajo que el estudiante tiene, pero ese ponerse en los zapatos del estudiante, estar como al servicio de esas necesidades, tener esa adaptabilidad, esa flexibilidad, no solamente desde lo curricular, sino también desde lo logístico. Por ejemplo, nosotros hemos tenido situaciones con algunos profesores que se les dificulta tener unas clases así sin demasiado tiempo de preparación, de tener, necesito 3 horas para preparar 1 hora de clase. Entonces, si no tengo eso, pues no voy a poder dar una clase de F. Entonces, creo que eso hace parte también de también confianza, lo que mencionábamos en algún momento de la charla, ese salirse de la zona de confort. Entonces, Claro. me parece bien importante el desarrollar ese tipo de habilidades también, por ejemplo, de preguntas elicitadoras, de tener un claro y muy profundo conocimiento de pragmática. Me parece que la pragmática y todos los aportes que la pragmática nos da a F realmente son invaluables. Entonces, yo creo que estaría mucho en línea desde esa perspectiva de desarrollarse desde el ser, del hacer y de esas habilidades blandas. Requiere más tiempo, ¿no? Claro, hay que prepararse, definitivamente. De pasar de un español general. Prepararse. Ajá, sí, sí, sí. Y tener el tiempo, sobre todo al inicio, ¿no? Pienso yo que es al inicio donde más nos va a tomar tiempo de meternos, de encarrilarnos, porque además no es un solo fin específico, sino varios que nos pueden salir. Entonces, enséñele a un médico, enséñele a una enfermera, enséñele a un abogado, a un diplomático, y ahí voy a requerir tiempo
y como todo, a través de la experiencia voy a cogerle más cancha, como decimos acá, y nos va a permitir cada vez ir un poco, tomar un poco menos tiempo de preparación, quizás, ¿no? Porque ya voy como con la experiencia. Vale. Aquí pregunta Beatriz que ¿cuál ha sido para ti el mayor reto en F? Es una pregunta muy interesante. Eh, es muy difícil contestarlo porque, pues, ¿Alguna especificidad bien rara que te haya salido, por ejemplo, no? no ha sido tan, bueno, sí, ya me acordé de una. Le dimos un entrenamiento intensivo a un estudiante que trabaja en el sector aeroespacial y necesitaba contexto de toda América Latina. Ya recordé, ese proyecto fue muy interesante, fue fascinante, pero era como, ok, trabajas con toda la parte de satélites, cosas aeroespaciales, como, ok, entonces vamos a aprender, por eso mencionaba la curiosidad intelectual, vamos a aprender entonces de todo el aspecto aeroespacial y qué está pasando en América Latina y Estados Unidos con respecto a ese tema. Entonces fue Claro, fascinante, sí. finalmente resulta uno aprendiendo muchísimas cosas de temas que jamás se imaginó aprender. Y comenzamos esta charla y por eso te mencionaba lo apasionante que es este mundo, porque realmente lo que Sí, terminas enseñando es muy bajo comparado con todo el universo con el que te aprendes. enfrentas y aprendes un montón. Entonces, pues, tener esa curiosidad intelectual es maravillosa y pues bueno, es Es fascinante ganar y no solo apasionante. plata dando clases, sino también ganar en conocimiento y en experiencia, Sí, creo claro. que la Eso segunda, tiene la bueno, fascinación. sí, sí. Bueno, Jenny, como docente de nuestra especialización, ¿tú consideras que la especialización del externado ayudaría para prepararse para esos desafíos como docente que ha sido de nosotros? Sin lugar a dudas, como te mencionaba al principio, yo comencé, como decimos, con las uñas. Es como no había nadie, una guía que me dijera como, vamos por aquí, esto que estás haciendo está bien, vamos por este lado, etcétera. Entonces, no, sin lugar a dudas, creo que las personas que ahorita quieren entrar en el mundo de FDL, pues no, tienen Bueno, sí, todo para hacerlo y de una manera muy procesual, muy guiada y pues nada, lo que ofrece la especialización es maravilloso. Entonces, sin lugar a las dudas, a mí me herramientas. hubiera gustado en ese momento cuando comencé a Sí, haberla hecho, pero pues bueno, nos tocó dar sí, esos yo creo que primeros pinitos solos. Creo que estamos eh, avanzando, no solamente con la charla, sino con las formaciones, ¿no? Para las personas y eso es clave. Bueno, no sé si tienen más preguntas, si hay más preguntas, si alguien quiere intervenir, abran el micrófono sin problema. ¿Alguien quisiera decir algo más? ¿No? Bueno, Jenny, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo, tu experiencia, las reflexiones, la mirada tan clara que tienes como creadora de contenido, como profesora, como también con tu escuela, en fines específicos, que es algo que hoy hay que hablar, ¿no? De eso. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y eh, ah, hasta nuestra próxima charla, que será en Muchísimas diciembre. gracias, Liliana, por la oportunidad y pues gracias a todos por asistir. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana y estaremos atentos para enviarles también información, ¿no? sobre nuestra próxima charla, nuestros diferentes eventos que haremos en el marco de nuestra especialización en L.